Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por reproducir este episodio, espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Wilson Romero y este es el episodio número 26 del podcast de Stremix Magazine, donde un servidor les comparte sus opiniones acerca de series y películas. Como han visto, tanto en la portada como en la miniatura, hoy nos corresponde hablar de las 10 películas, las mejores 10 películas del 2025. Aclaro que esto es un criterio muy personal y lo hago en modo recomendación por si acaso no han visto algunas de estas películas, que ya algunas ya están en plataformas, otras incluso se están exhibiendo a la hora que estoy publicando este episodio, todavía se están exhibiendo en salas y es un criterio que he considerado muy personal, una especie de opinión, y por eso quiero compartirles a ustedes cuáles fueron mis 10 mejores películas del 2025. Sin más que hablar, iniciamos con esta lista. Stremix Magazine. Iniciamos esta lista con 28 años después, la he colocado en la posición 10 y esta película no es solo un regreso de un universo emblemático del cine de terror moderno, sino la afirmación de que esta saga siempre ha tratado menos de los infectados y más sobre nosotros. Boyle recupera ese pulso visceral de 28 años después, pero lo combina con una visión más madura, una visión más que se siente más fresca, a pesar de que el horror ya no es el estallido inicial del caos, sino la normalización de una vida rota sostenida por el miedo y la memoria de esta culpa colectiva. No es una película que busque complacer ni repetir fórmulas ya conocidas. Es más fría, más incómoda, menos heroica y tal vez no todos conecten con esta evolución, pero ahí radica su mayor mérito. 28 años después no quiere únicamente asustarte con monstruos, sino obligarte a que contemples lo poco que queda de humanidad cuando el apocalipsis ya no es nada nuevo, sino el pan de cada día. Este filme llegó a las salas el 28 de junio de 2025 y recaudó aproximadamente unos 151 millones de dólares a nivel mundial. En la posición 9 he colocado Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de esta saga, que sigue siendo una obra monumental que pese a su narrativa conservadora sigue siendo una experiencia cinematográfica que merece verse en pantalla grande. La película continúa con las consecuencias tras los devastadores eventos del Camino del Agua. La familia Sully está lidiando con la pérdida y buscando sanación en medio del caos. Pero todo se complica cuando se cruzan, ¿verdad?, con este clan macabro, un clan que está marcado por el fuego y la pérdida, y su filosofía está enraizada en el resentimiento. Este pueblo de la ceniza no cree en la paz y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para imponer su voluntad. La película es un triunfo cinematográfico, sin lugar a duda, que nos envuelve, que también nos ofrece una experiencia cinematográfica espectacular y obviamente satisfactoria. Sin lugar a dudas, Cameron está jugando en otra liga, aunque puede dejar, claro está, a los espectadores más exigentes con una sensación de que la historia necesitaba renovarse más profundamente. Aunque la historia no arriesga tanto, para mí lo más potente de esta película es la profundidad emocional. Pienso que Avatar brilla más cuando deja de intentar sorprendernos y se enfoca más en hacernos sentir. Al momento en que estamos colocando este contenido, Avatar: Fuego y Ceniza sigue en los cines y ya ha superado los 1.230 millones de dólares en todo el mundo, y hace más o menos 2 semanas se convirtió en la trilogía más taquillera de todos los tiempos. En el siguiente puesto he colocado una película que se distingue no solo por su capacidad para pegarnos unos buenos sustos, sino por la forma en que mezcla el horror y un misterio casi detectivesco. Del director y guionista de Barbarian, Zach Cregger, en la posición número 8, Weapons. Un filme que rápidamente se convirtió en tema de conversación, incluso en una de las más comentadas del año, ¿sí?, gracias a una recepción de la crítica excepcional. Cregger sin duda sabe construir historias de miedo, de ese miedo aterrador que en ocasiones con un toque de humor, como en el caso de Barbarian de 2022, y tensión emocional,
Weapons lo ha consolidado a creer como uno de los realizadores más destacados del cine de horror de la época. La película inicia luego de la desaparición simultánea de un grupo de niños, todos son compañeros de clase, y esto desata una ola de miedo colectivo y desconfianza en una pequeña ciudad, lo que refleja cómo el terror puede corroer la convivencia social. Intencionalmente, la historia también la historia evita ofrecer respuestas claras sobre lo que realmente está pasando, lo que realmente está ocurriendo, lo que refuerza una sensación de misterio inquietante en lugar de cerrar con soluciones evidentes. Una de las cosas más que hicieron que yo conectara con esta película fue la narrativa interconectada. La película utiliza múltiples subtramas que convergen y divergen, lo que crea una experiencia narrativa única y desafía al espectador a construir los hechos junto con los personajes. Weapons se exhibió en salas a principios de agosto del 2025 y recaudó alrededor de $270 millones en la taquilla global. En el puesto 7 he colocado Sueño de trenes. Esta película no la vi en cine, pero debido a su narrativa, que aparentemente es sencilla, su profundidad emocional y su calidad cinematográfica llamó mucho mi atención, por lo cual no puedo dejarla fuera de esta lista. La película sigue a Robert Greiner, un hombre que vive en los bosques del noreste de Estados Unidos a principios del siglo XX. La historia se centra en su vida sencilla como leñador y trabajador ferroviario y cómo enfrenta a distintas adversidades, desde tragedias personales hasta los cambios sociales y tecnológicos de la época. Todo ello con una estética visual cautivadora y actuaciones profundas. La historia se instala más en la sensibilidad que en la acción. Cada escena, cada silencio, cada plano, capturado con una belleza pictórica, se siente cargado de memorias, pérdidas y reflexiones sobre la vida americana en el alba del siglo XX. Esta no es una película para todo el mundo por su ritmo pausado, pero si buscas una historia profunda, visualmente hermosa y que te haga reflexionar sobre el paso del tiempo, es una de las mejores propuestas del 2025. La película llegó el 7 de noviembre, a unas salas específicas en Estados Unidos, más varios días después ya sí la teníamos disponible en Netflix y está ahí. Se las recomiendo que la vean. En la posición 6 he colocado a Zootopia 2, una película que no solo cumple con las altas expectativas generadas por la aclamada primera entrega del 2016, sino que se consolida como una de las mejores secuelas de la animación del año. Una película que fue muy bien recibida, no solo por los más pequeños, sino que también ha llevado todos los aplausos de la crítica por su humor, su corazón y un mensaje social inteligente. Este filme mantiene la magia emocional de su predecesora al tiempo que expande el mundo de Zootopia con nuevas ideas, giros en la trama y una animación espectacular. También debo resaltar cómo se siguen explorando y ampliando los temas que hicieron al primer filme tan querido. La historia profundiza en cómo el miedo y los prejuicios afectan la convivencia, esta vez con nuevas especies que llegan a la ciudad y ponen a prueba la aceptación y la cooperación entre los ciudadanos de Zootopia. También la relación entre Judy y Nick evoluciona, mostrando que lo que significa confiar plenamente en el otro, o con otro que en aquella película vemos que chocaban, y sus diferencias ahora lo han convertido en una fuerza para trabajar en equipo. Este filme refuerza las ideas de que una sociedad diversa solo puede prosperar si sus miembros luchan juntos por la justicia y la equidad. Zootopia 2 llegó a los cines a finales de noviembre de 2025 y a la fecha en que estamos publicando este video aún se mantiene en cartelera. Muy bien, vamos a mitad de camino. Ahora la cosa se pone más interesante, se pone más intensa, y en el puesto 5 he colocado a Hamnet, un filme que para mí es una de las más emotivas que pude ver en el 2025. La directora Chloe Zhao, ganadora del Oscar, adapta con una sensibilidad esta novela homónima de Maggie O'Farrell, construyendo una narración cinematográfica que explora
con gran fuerza emocional el dolor y la transformación interior. Hamnet sigue la historia de William Shakespeare y su esposa Agnes en la Inglaterra del siglo XVI, antes de que se convirtiera en el dramaturgo famoso que todos conocemos. La película no sigue una biografía escrita, sino una ficción emotiva que explora el amor entre Agnes y William desde su juventud hasta su madurez, así como la vida cotidiana de la familia, incluyendo la crianza de sus 3 hijos, Susana y los gemelos Judith y Hamnet. Cómo se ve afectada sus vidas luego de la enfermedad y muerte de Hamnet, ¿verdad? Con 11 años apenas. Cómo esta pérdida convulsiona a la familia, marcando especialmente a Agnes y a Williams. Y todo esto bajo la dirección sensible y evocadora de Chloe Zhao, una cineasta conocida por sus historias íntimas y profundamente humanas. Recuerden que ella ganó el Oscar en 2021 por la película Nomadland, y ella sabe bastante bien cómo convertir la tragedia humana en una experiencia cinematográfica visceral sin caer exclusivamente en el melodrama. En el puesto 4 he colocado a Frankenstein, una película que es una adaptación del clásico de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro, uno de los cineastas más distintivos del cine contemporáneo. La película ha recibido una acogida crítica muy favorable gracias a su humanidad, su diseño visual y las actuaciones. Y la historia sigue al brillante pero obsesivo científico Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, cuya ambición de derrotar a la muerte lo lleva a crear vida a partir de cadáveres. El resultado es una criatura poderosa, inteligente y trágica, interpretada por Jacob Elordi. A partir de su creación, la narrativa explora la relación entre el creador y la criatura, llevando al espectador desde la euforia de la creación hasta el dolor de la responsabilidad, el rechazo y la búsqueda de significado. La película básicamente se divide en 2 partes. Primero, examina la obsesión de Víctor por vencer a la muerte y las consecuencias dolorosas de ese querer jugar a Dios, de ese querer darle vida a lo que donde ya no hay. Luego, más que mostrar un simple monstruo, la película nos invita a empatizar con la criatura, explorando qué significa realmente ser humano. La criatura enfrenta el aislamiento por su diferencia, y esto es una metáfora sobre el rechazo social y la búsqueda desesperada de conexión. En fin, la historia plantea hasta qué punto un creador es responsable de su creación, un tema que resuena con fuerza en la reflexión sobre la ciencia, la ética y la moralidad. La película pasó muy brevemente por los cines y se encuentra disponible en Netflix. Ya estamos en la recta final y en la posición 3 he colocado a Marty Supreme. Marty Supreme es una película deportiva de época ambientada en la década de 1950 que narra la ascendente y turbulenta vida de Martin Mauser, un aspirante a campeón de tenis de mesa en una Nueva York posguerra que apenas conocía lo que era este deporte. Marty es un vendedor de zapatos que vive en los márgenes, sueña con trascender en un juego que el mundo mira con indiferencia. Su viaje lo lleva a luchar en torneos, lidiar con relaciones personales destructivas, manipular a quienes lo rodean y enfrentarse tanto a rivales como a sus propios demonios. Todo esto mientras persigue la supremacía que él cree que le pertenece por derecho. En entrevistas y apariciones públicas, Chalamet, quien es el protagonista de esta película, ha defendido la película con mucha confianza. Incluso algunos clips en medios y redes sociales captaron que él la calificó como uno de sus mejores trabajos hasta la fecha. La película fue dirigida por Joe Safdie y con guión coescrito junto a Ronald Brostein. La película está en los cines desde el 25 de diciembre. En la posición número 2 he puesto a Sinners, una película de Ryan Coogler, una película grandiosa que tuvo muy buena aceptación, muy buen recibimiento por parte de todo el público. Una película que mezcla el horror sobrenatural con un drama histórico, la música como lenguaje narrativo. Lo que hace que Sinners resuene es cómo Coogler fusiona varios géneros con una visión audaz. No solo hay terror visceral, sino que también hay una exploración profunda sobre la identidad, la música del blues como fuerza espiritual y una ambientación que va mucho más allá, garantizando una experiencia emocional muy gratificante.
Además, la película aprovecha su ambientación de los años 30 para comentar sobre tensiones raciales y culturales, lo que aporta mucho más peso narrativo y lo eleva por encima del típico filme de vampiros. Sinners se estrenó el 18 de abril y ha marcado uno de los lanzamientos más comentados de todo el año. Tuvo buen recibimiento por la crítica y muy buena presencia en la taquilla. Y en el puesto número uno es una película que llegó sin consignas evidentes ni discursos fáciles, pero con una puesta en escena que convertía cada conflicto ideológico en un conflicto emocional. Estoy hablando de Una batalla tras otra. La he colocado en el primer puesto, una película de Paul Thomas Anderson, que para mí fue uno de los lanzamientos más ambiciosos e intensos del 2025. No es solo una película sobre revoluciones pasadas que regresan, es sobre lo imposible que resulta escapar de aquello que alguna vez fuimos, de aquello que una vez nos definió. El filme es protagonizado por Leo DiCaprio, quien interpreta a Bud Ferguson, un ex revolucionario cansado, un hombre que creyó haber enterrado toda su violencia junto a sus ideas juveniles, un hombre que carga con la culpa, que está lleno de contradicciones, pero tras el secuestro de su hija deberá enfrentarse a su pasado para poder recuperarla. Aquí la lucha no es heroica, es incómoda, contradictoria y profundamente humana. Por otra parte, tenemos a Sean Penn, que interpreta a un antagonista que no necesita grandes discursos para imponer ese miedo, para imponerse algo así como una amenaza constante. Y también tenemos a Teyana Taylor, quien aporta una energía feroz que sacude la narrativa. Es un personaje que me encantó muchísimo, y aquí en esta película ningún personaje es simbólico, todos tienen su consecuencia. Una batalla tras otra me pareció una aventura cinematográfica vibrante y entretenida con ese estilo que caracteriza a Paul Thomas Anderson. La película llegó a los cines el 26 de septiembre de 2025 y recaudó más de $200 millones alrededor del mundo, y por eso y muchas cosas más, una experiencia muy bonita con esta película, muy gratificante de verdad, y por eso la he puesto en la posición 1. Gente, gracias por reproducir este video. Estas fueron mis 10 películas, mis 10 favoritas de 2025. Déjame saber cuáles son las tuyas, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, cuál faltó, cuál es tu lista. Déjame saber, que voy a leer en los comentarios cuáles son tus favoritas. Muchísimas gracias por el apoyo durante todo este año. Sé que el 2026 va a traer muchísimas cosas buenas y ustedes serán parte de eso. Manténganse ahí, suscríbanse si no lo han hecho, si son nuevos, si les apareció este video por primera vez, suscríbanse, y en este 2026 vamos a tener muchas cosas buenas, muchas sorpresas, y nada, bendiciones y que tengan un feliz año.